de vacas de más de 30 litros y de novillos o en feedlot de altas tasas de ganancia de peso, el heno de alfalfa es clave. Por varias razones. Porque es un alimento cuya fibra efectiva me va a modular muy bien el rumen, en una recría me va a ayudar muchísimo, incluso hasta puedo trabajar con el 80% de heno en una recría de vaquillona, tanto de ganado de carne como de leche, y además me va a permitir bajar los costos de la suplementación proteica. Bueno, hoy sería clave que los productores tuviesen muy buen heno, porque ustedes saben cómo ha trepado el tema de la soja, y la soja es el suplemento proteico básico. Bueno, el heno de alfalfa, desde el punto de vista nutricional, para nosotros los nutricionistas no es un único alimento, puede ser o tener diferentes propósitos. El heno de alfalfa ¿puede ser un alimento energético? Sí, puede ser energético. Si su fibra se digiere adecuadamente y es precursor de ácidos grasos volátiles, que van a ser fuente de energía para el animal. Pero para eso la fibra tiene que ser muy digestible. De hecho, en el hemisferio norte, ahora, el heno de alfalfa, ustedes saben que en el hemisferio norte el heno de alfalfa se comercializa por calidad, cosa que en Argentina no, se vende al bulto, en los rollos se vende por unidad. Creo que no va a faltar mucho que ya comencemos a, porque ya le estamos taladrando el cerebro a los productores que cuando compren heno lo compren por calidad. Bien. En general se toma la proteína y la FDN, la proteína bruta y la FDN como parámetros para determinar la calidad del heno. Ahora se ha sumado la FDN digestiva, que es otro análisis que ya se lo voy a mencionar, que es específico hacia la fracción fibra detergente neutro con respecto a su digestibilidad. O sea, hay un aparato que se llama DAISY, donde se colocan, son balones, se colocan en corruminal, se colocan en las bolsas, hay bolsitas, previo se hace FDN, ese residuo de FDN se coloca en bolsitas, esas bolsitas se colocan en los balones con rumen y se dejan o 36 o 48 horas, se ve cuándo se digiere y se calcula el parámetro FDN digestivo. Mientras más digestible la FDN, más valor va a tener ese material. Y hoy, por ejemplo, para todo el tema caballos de carrera, cuarto de milla y demás en Estados Unidos, se está exigiendo FDN digestible porque obviamente es un parámetro mucho más certero de calidad. Bueno, si yo quiero proteína, como decíamos, ¿qué tengo que conservar? Hoja. Tengo que conservar hoja. Uno de los parámetros de venta de heno en Estados Unidos, por ejemplo, es la tasa de dehiscencia de la hoja cuando yo muevo el heno. O sea, hay una forma de medir cuando vibra una paca de heno cuánta hoja cae. Claramente para que el productor vea qué es lo que tiene que comprar y lo que no tiene que comprar. Porque si yo tengo un material muy bien presentado pero con mucha dehiscencia, en la manipulación, guarde, va, viene, va al mixer, vuelve para allá, se pierde la mayor cantidad de hoja. Y de hecho, ustedes habrán visto que en nuestros modelos el heno de alfalfa bajo la forma de rollo se coloca en un portarrollo, los animales se sirven. Cuando se sirven, toman la lengua, empiezan a escarbar y tiran. Cuando tiran, como el rollo, la fibra es larga, ¿qué hace la hoja? Se va cayendo. El estado fenológico más avanzado, más dehiscente la hoja. Conclusión, nosotros hemos registrado pérdidas en hoja del orden del 60% promedio.
O sea que queda, se saca el rollo, el portarrollo casi vacío, pero queda la cantidad de hojas abajo. Y eso son los nutrientes que tendríamos que haber sido capaces de suministrar al animal. La pérdida de hoja es uno de los principales problemas de la pérdida de calidad en el heno de alfalfa. ¿Y por qué se pierde mucha hoja? Insisto, por el avanzado estado fenológico, que además viene acompañado con una tecnología como el rollo, que no es que yo tenga algo contra el rollo ha sido una tecnología que nos ha ayudado mucho, pero sinceramente no cuadra bien con la alfalfa. ¿Por qué? Porque la forma de confección del material implica que se pierdan hojas. ¿Qué tecnología está disponible actualmente? Que ya tiene varios años. Esto, el fardo en megafardo, e incluso el megafardo con cúter. Eso sí es nuevo, porque viene la herramienta para cortar. Donde la alfalfa se presenta cortada, hilerada, pero después se va seccionando para que tenga más o menos una longitud de 10 a 15 centímetros y esas secciones se van empacando y va quedando como un fardo común y corriente, pero ya viene seccionado. Y eso permite, bueno, después lo vamos a hablar en la clínica o al que le interese, pero una cantidad de ventajas respecto al rollo que es muy importante. Bueno, y el heno por supuesto es fibroso, fuente de fibra efectiva, y es la fibra efectiva más importante que existe en nutrición animal, una de las más importantes. La otra es la fibra de cereales de invierno tipo trigo, son excelentes fuentes de fibra efectiva. ¿Qué es la fibra efectiva? Es la fibra que permite que el animal tenga un rumen saludable y funcional. Bueno, estos datos también se los dejo. Las brechas de calidad, cómo se comercializan en el hemisferio norte, tienen 5 categorías, y en Argentina el promedio de los productores y los primeros premios de heno en los concursos de forraje que ya llevamos 10 años haciéndolo. O sea, la brecha es enorme. Conclusión de esto, y yo se los digo a los productores claramente, señores, con el heno de alfalfa no han evolucionado en forma positiva absolutamente nada. Por el contrario, hay cada vez peor calidad. Por eso surge el megafardo como una gran tecnología que permite solucionar varios de los problemas que con los rollos se venían acarreando. Bueno, obviamente esto es, la hoja es la que tiene la mayor densidad de nutrientes y eso es lo que hay que tratar de guardar, y estos tallos van a ser la fuente de fibra efectiva que el rumen necesita. Y cuando preguntamos, ¿el sistema de confección explica la diferencia en calidad entre una alfalfa hecha bajo la forma de rollo y otra bajo la forma de megafardo? Sí. En general, el rollo tiene menor calidad, pero la menor calidad vista luego que el animal la ha consumido. O sea, si yo a esto lo pongo en un portarrollo y a esto lo coloco para que el animal lo coma directamente, voy a tener mucho más pérdidas en el rollo que en el megafardo. Además, si bien hay mixer para procesar el rollo, las pérdidas de hoja en el mixer con el rollo son muy grandes, ya las hemos evaluado. Cuando trabajamos con megafardo tenemos pérdidas mucho más. En rollo estamos trabajando con pérdidas promedio del 25% de material total, y de hojas ya les mencioné cerca, en algunos casos hasta el 60%. Mientras que con los megafardos, por supuesto, como es otro tipo de tecnología y de empaque
de las estructuras morfológicas de la planta, logramos una mejor calidad. Y bueno, y todavía subsisten en el modelo, lo que ustedes ven acá, abajo, estas formas de almacenar el material. El material es de muy baja calidad, muchísimas pérdidas, y muy poco lo que se ve arriba de almacenar el material como corresponde. Ahora, cuando uno ve un rollo como el de abajo a la izquierda o los fardos esos a la derecha llenos de hongos, uno tiene la obligación de espantarse frente al producto. Porque cuando llega al campo, normalmente decimos, ¿y cómo están los rollos? Lo primero que dicen, y bien, bastante bien. Cuando uno va, empieza a escarbar un poco la nube de, muchas veces de hongos, visiblemente deterioro, y no porque ocurra seguido hay que acostumbrarse a verlo. Yo creo que lo que tenemos que acostumbrarnos es a espantarnos de ver ese tipo de calidad de ingredientes, porque es un derroche de nutrientes espantosa. Y no le ayudamos al productor. El productor muchas veces tiende, en esto lo conocemos bastante, siempre se queja, nunca le alcanza el precio que le pagan por su producto. Además nunca está conforme con el clima, siempre pasa una cosa, siempre la culpa la tienen los de afuera. Y cuando uno va tranquila adentro, se da cuenta que el control de lo que él, o sea, hay productores y productores, no quiero meter a todos en la bolsa. La gran mayoría se preocupa por lo que no puede controlar más de lo que debiera preocuparse. Y lo que puede controlar, no se preocupa. Entonces, nuestra tarea es que eso que puede controlar y es fácilmente controlable, como el tema de la calidad, lo haga. Y tal vez las decisiones del gobierno no las va a poder controlar. ¿Qué se le va a hacer? Es así de claro, y con esto se lo decimos a los productores, tengan conciencia de que ustedes tienen tranqueras adentro mucha brecha productiva, tecnológica y de rentabilidad que no se está controlando debidamente. Esto es para mostrar la foto de, bueno, este es un heno de muy buena calidad que por suerte el que me trajeron responde, ya vamos a ver que tiene algunos criterios, pero responde a lo que está arriba. Abajo es una foto tomada en un establecimiento donde el heno de alfalfa es un establecimiento de leche cuyo promedio de producción es 38 litros por vaca por día por año. El heno se compra por calidad y se clasifica. Y ese heno estaba clasificado, ese galpón en particular, porque había varios, estaba clasificado en base al balance anión-catión del heno. O sea, la cantidad, ¿conocen el concepto de balance anión-catión y la relación entre el balance anión-catión de la dieta y la hipocalcemia, hipomagnesemia, vaca caída, etcétera, etcétera? ¿No? Bueno, después lo explico en detalle. Si yo a una vaca lechera la alimento en el pre y posparto inmediato con una dieta cuyo balance aniónico sea altamente positivo, o sea que tiene mucho potasio y mucho sodio, las probabilidades de que la vaca se caiga por hipocalcemia, tenga hipomagnesemia o retención de placenta o edema de ubre va a ser muy alta. Y este es un problema bastante serio. En general, la dieta de la vaca, que se denomina en transición a la lactancia, o sea, 42 días alrededor del parto, uno tiene que ser muy minucioso en el balance anión-catión. Y se lo sabemos hacer y lo hacemos permanentemente, para que las vacas no transiten estos problemas. En este establecimiento tenían los senos con balance anión-catión positivo de un lado, más positivo, digamos, de un lado, de los no tan nocivos de los otros, donde el potasio
es uno de los grandes problemas de desórdenes metabólicos en el ganado lechero. Y ya les voy a explicar que en los ensilados de maíz y de sorgo que han estado estresados, sea por sequía o por el exceso hídrico, el potasio es un serio problema. Y a veces hay que decir, este material no va a ir para vacas preparto y posparto, y este sí. Bueno, estos enos y cubos de alfalfa. Con el maíz hacemos lo mismo. Va a ser energético, va a ser fibroso si cumple determinados requisitos. Lo que no va a ser es proteico nunca. Al contrario, cada vez las variedades de maíz que vienen dentados o semidentados, con mucho grano, tienden a tener menos proteína. Lo que hemos dosado en los últimos 2 años son silos de maíz con 6 y como mucho 7% de proteína bruta en la materia seca total. O sea, son más energéticos que otra cosa. Pero además son fibrosos. Pero el rol de la fibra efectiva de un silo de maíz va a depender de. O sea, ese silo de maíz puede ir al laboratorio y tener 60% de FDN, es re fibroso. Pero esa fibra va a ser efectiva en función del estado de humedad de ese silo y el tipo de picado que tenga. Que lo vamos a ver en el taller. Entonces, va a ser energético si tiene buen grano y si la fibra es digestible. Va a ser fibroso si tiene la fibra esa, la función mecánica. Con el silaje de sorgo forrajero podemos analizar lo mismo. Y hasta podemos concluir que netamente energético no es.